Vamos a hablar hoy del barroco. Ya vamos a dejar el mundo del gótico tardío y del Renacimiento para iniciar nuestro estudio del barroco. Primero de Flandes y luego ya de las 7 Provincias Unidas. Vamos a intentar, más que describir los cuadros de Rubens, lo vamos a hacer, intentar establecer una diferencia entre el barroco del norte, de Rubens, de Rembrandt, y el barroco del sur, el de la escuela española de Velázquez, de Murillo y sobre todo el de Caravaggio, y también el de Ribalta. Bueno, pues para esto vamos a empezar por lo que vino a devenir en la escuela del barroco de Flandes. La escuela del barroco de Flandes va a tener 3 grandísimos representantes, mejor dicho, un representante, que será Rubens. Pero él tendrá otros discípulos que llegarán a la altura del maestro, que serán Van Dyck y Jordaens. Vamos a estudiar hoy a Rubens y dejaremos para los días siguientes sus maravillosos discípulos. Bueno, antes que todo queremos hablar del contexto histórico. Realmente, en aquel momento que está ocurriendo, ha habido un asedio de Amberes por las tropas españolas del Felipe II. Se ha establecido una tregua de 12 años, que llegará hasta el 1609. Va a acontecer en estos finales del siglo XVIII, finales del siglo XVI, principios del XVII, la Guerra de los 30 años, que va a concluir con la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, que va a suponer la ruptura de Europa, que va a suponer un cambio radical en las hegemonías europeas, pasando de los Habsburgo a un lugar menos importante. El asedio de Amberes tuvo lugar entre 1854 y 1585 y fue consumado como Morillo por las tropas españolas. En este momento pues fueron controladas o fueron cercadas por lo menos grandes ciudades como Amberes, Gante, Dunkerque, Brujas, Bruselas. Bueno, esto hemos dicho que abocará en una paz, la paz de los 12 años, en la cual se van a dividir ya los Países Bajos. Estamos anunciándolo desde hace mucho tiempo en 2 grandes zonas. Una zona norte será controlada, una zona sur, controlada por la monarquía hispánica, que será los Países Bajos de Flandes, y un norte que serán las 7 Provincias Unidas, Frigia, Groninga, Guelders, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda, cuyo conjunto se va a denominar siempre como Holanda. Es decir, porque va a ser la más importante y la que dé nombre a este conjunto de 7 Provincias Unidas. Bueno, hemos dicho que terminará todo esto y se verá culminado por la Guerra de los 30 años, en la cual ya hemos dicho que se acaban las hegemonías, o cambian las hegemonías, dejando la hegemonía de los Habsburgo. Fue librada esa guerra entre 1618 y 1648 entre las grandes potencias europeas. Marcó, ya hemos dicho, el futuro de Europa en los siglos posteriores. Y aunque inicialmente se trataba de un conflicto religioso, se convirtió gradualmente en un conflicto de guerra que se extendió por toda Europa, ya cambiando, como ya hemos dicho, todo. Es decir, que realmente se puede considerar que aunque la Edad Moderna va a empezar en el 1450, es en este momento cuando empiezan los grandes cambios en el mundo europeo. Bueno, pues supuso el punto fulminante entre la rivalidad entre Francia y los territorios de los Hamburgos, es decir, de los territorios del Sacro Imperio Romano-Germánico comandado por los Habsburgo. Bueno, pues en el curso de esta se produjo una caída de la demografía de un 30%, es decir, una gran crisis, una gran apocalipsis que hizo que, ya digo, se produjesen luego grandísimos cambios. Bueno, pues la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos supusieron la nueva composición de la Europa tras la Guerra de los 30 años. Bueno, pues se acepta el principio de soberanía territorial, es decir, el principio de no injerencia en asuntos internos y un trato de igualdad entre todos los estados, igual daba el tamaño que tuvieran. El Papa dejó definitivamente de ejercer su poder y tras la paz de Westfalia la religión dejó de ser causa belli. Ya nunca más se esgrimió como causa de guerra para poder establecer una... ¿Por qué? Porque había una soberanía territorial y un principio de no injerencia que impedía que la religión fuera causa de guerra. Bueno, pues así quedó Europa después, en 1648. Ya ven ustedes la Gran Francia, la pequeña España y la gran división que se produce en Europa Central, con territorios todavía pendientes de los Habsburgo, pero realmente ya muy limitados.
Bueno, pues este es el Tratado de Münster, que fue una parte del Tratado de los Pirineos que se firmó en 1648. Está pintado por Gerard Trevor, un gran pintor del mundo holandés. Aquí tenemos también la celebración del Tratado de Münster. La gente se lanzó a la calle y tuvo grandes fiestas para celebrar el final de la represión de los Habsburgos sobre Europa. Bueno, pues la paz de Pirineos, esta fue la que realmente nos aconteció a nosotros. Fue entre las monarquías francesas y la monarquía española, y con esta puso fin a lo que a nosotros nos interesaba de la guerra de los 30 años. También se pensó en la boda de María Teresa de Austria con Felipe IV, que era un nieto del rey de Francia. Esta va a ser la causa luego de la herencia de Felipe V de nuestras tierras a la muerte de Carlos II el Hechizado. A la muerte de Carlos II el Hechizado se crea la guerra de sucesión entre Francia, encabezada por un Borbón, y entre Austria con el archiduque Carlos, que también entendía que tenía derecho, ya que sus dos madres eran familia de los Habsburgo españoles. Bueno, pues esta fue la paz de los Pirineos. Y que vamos a hablar ahora es la consecuencia de estos momentos. Siempre decimos que es importante para hablar de un momento artístico, recordar el momento histórico. Entonces, el momento del barroco en el norte de Europa, en la parte de Flandes, en la parte sur del territorio de Flandes, va a ser una consecuencia directa de la guerra religiosa entre el protestantismo y el catolicismo, de la guerra entre los Habsburgo por supuesto, la monarquía francesa, de la guerra de los 30 años, de la paz de Westfalia y de la paz de los Pirineos. Bueno, pues este barroco, vamos a tener tres partes: el barroco de Flandes, que será el del sur; el barroco holandés, que quedará en el norte; luego un conjunto de pintores que se llamarán los caravaggistas de Utrecht, a los que también vamos a comentar porque nos parecen muy importantes en este contexto del barroco de Centro Europa. Bueno, pues aunque muchos artistas cuando terminan abandonan Amberes con el cerco de Amberes y se marchan al norte, a Ámsterdam, es mucho más dinámico, es la edad de oro holandesa, donde el comercio está siendo muy importante. Entonces también se previvió una escuela de Amberes de gran importancia. Previvió, aunque no sé, aunque ya digo que muchos marcharon, algunos quedaron, los que quedaron crearon esta gran escuela de Amberes, que va a ser considerada el barroco del sur de Flandes. Bueno, pues llamaremos a los pintores del barroco del sur de Flandes, a esta escuela de Amberes. ¿Y quién van a ser? Pues ya hemos dicho Rubens y sus discípulos Antonio van Dyck y Jacob Jordans. Luego habrá otro grupo que estará al norte, que se denominará el barroco holandés, que estará conformado por Frans Hal, Rembrandt, Vermeer, Peter Cook y Russell, el gran paisajista. Y luego tenemos también un importante grupo que serán los caravaggistas de Utrecht. Pues esto es lo que vamos a estudiar adelante. Para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo, empezamos por el gótico tardío, católico siempre, porque es antes de la reforma de Lutero. Luego vendrá este momento incierto del Renacimiento, que estará cuatro grandes pintores: el Bosco, Brouwer el Viejo, el Durero, y es decir, que estos pintores, dos de ellos alemanes, dos de ellos de Flandes, que van a conformar el Renacimiento de Centro Europa. Y luego ya, tras la paz de los Pirineos, tras la guerra de los 30 años, la separación será definitiva y aparecerán dos grupos fundamentales: el barroco de Flandes, la escuela de Amberes, y el barroco holandés. Además de esto tendremos los caravaggistas de Utrecht. Es decir, primer grupo, el gótico tardío; segundo grupo, el Renacimiento; tercer grupo, el barroco. Hoy vamos a estudiar ahora ya el barroco, luego de estudiar a los representantes del Renacimiento, que van a ser, ya hemos dicho, el Bosco, Brouwer el Viejo, Carnac el Viejo y Durero, dos alemanes y dos de Flandes. En ellos está la cuestión de si soy protestante pero pinto para católicos. En este caso ya no. Ya vamos a tener muy claramente pintores
protestantes, pintores católicos. Es decir, el barroco de Flandes será pintores católicos, el barroco holandés serán pintores protestantes. Hoy vamos a dedicarnos al primer grupo. La pintura barroca se va a diferenciar del Renacimiento. Yo siempre os he dicho que el barroco es el Renacimiento movido y ornamentado. Pero si hablamos de pintura, hemos de añadir dos adjetivos. El barroco es el Renacimiento movido, ornamentado por la luz y por el color. El color y la luz van a ser fundamentales a la pintura barroca. El color va a ser el protagonista de la pintura barroca. Y esto es una herencia clarísima de la escuela de veneciana, fundamentalmente de Tiziano. Vamos a ver cómo en Tiziano ya nace el color, ya el dibujo pierde importancia y nace el color. De esta manera vamos a ver en Rubens algo que es extraordinariamente bello. Es ver cómo la profundidad, las sombras, todo lo va a hacer con el color. Y luego el movimiento que va a imprimir esos cuadros lo va a realizar a través de diagonales y esquerzos. Esta característica será importante, es decir, que el movimiento se va a manifestar con esquerzos y con diagonales. La luz se va a manifestar con luz dirigida y con color. Bueno, pues características, vamos a tener pues la importancia del color, de la luz, del movimiento con los escorzos. Una gran riqueza y lujo de composiciones en el de Flandes, que veremos que no está en el del norte, gran realismo, los temas van a ser religiosos, mitológicos y escenas de la vida cotidiana, cuando hablamos de religiosos católicos, por supuesto, y retratos, en una sociedad enriquecida y pomposa. Y también vamos a esto, por supuesto, la religión católica como representante de cada uno de estos cuadros. Bueno, pues Rubens es un pintor universal. ¿Y por qué decimos que es universal? Viajó por toda Europa. Conoció a todos los pintores de cada lugar, porque copió, porque aprendió, porque estuvo, y entonces su pintura barroca rompió con todo lo anterior. Es decir, hay que saber ver cómo Rubens rompe con Caravaggio. El Caravaggio es el claroscuro, Caravaggio es el tenebrismo, Rubens es la luz. Y entonces, ¿cómo va a hacer con la luz, sin tenebrismo, sin claroscuro, sin ensuciar la pintura? ¿Cómo va a crear volúmenes? Pues con dos motivos, con dos cosas, con el color y con el movimiento, con los esquerzos. Lo vamos a ver. Aquí tenemos al gran Rubens, esto es un autorretrato que se hace él, es un grandísimo retratista, es un grandísimo grabador, es decir, que realmente tiene unas cualidades extraordinarias este pintor. Bueno, pues Paul Rubens nació en Siegen, en una familia flamenca calvinista, es decir, pero su padre tuvo relación primero laboral con Guillermo de Orange, pero luego tuvo un problema con su esposa y entonces fue encarcelado por adulterio. Su madre tomó al niño y marchó. Se marchó a Amberes y se convirtió al catolicismo en Amberes. En 1592 empezó su estudio. Tampoco tenemos claro el maestro que tuvo Rubens. Yo creo que Rubens fue alumno de todos, porque todo lo copió y todo lo estudió. Entonces, sí, podemos decir que el maestro de Rubens fue Caravaggio, que el maestro de Rubens fue, pues, desde luego, Tiziano. Tiziano fue el gran maestro de Rubens. Bueno, pues, aparte de esto, él sí que tuvo una escuela y sí que tuvo en su época juvenil dos maestros a los que copió, que fueron a Hans Holbein y a Alberto Durero, pero dando un cambio tan grande a estos pintores que realmente pues a veces hay que esforzar la fe en entender que fueron ellos los que iluminaron su pintura. ¿Cuál fue su técnica? La técnica se caracterizó por la viveza del color. Color de la escuela veneciana de Tiziano. Otra cosa muy importante, unicidad de la composición. ¿Esto qué quiere decir? Que en los cuadros de Rubens va a estar todo mezclado. Los brazos, las piernas, las caras, las cabezas. Así como por ejemplo en el Renacimiento los frisos son muy importantes y la luz ambiental ilumina por igual a todo el friso. Aquí vamos a tener, y además es un poco pues diagonal, vertical y horizontal. Aquí va a haber la diagonalidad. La diagonalidad será lo que dará movimiento. Y esta diagonalidad será la que dará lugar a los escorzos. Va a haber gran emoción en la obra de Rubens y además hay una gran cantidad de influencia de un pintor renaciente, aparte de Tiziano, que fue su gran maestro, de Miguel Ángel. Yo quisiera no convencer a nadie de que el barroco es un gran arte, sino que entendierais que el barroco es algo nuevo, es algo que rompe con lo anterior, aunque realmente viene del Renacimiento, y es un Renacimiento movido, ornamentado, iluminado y coloreado. A pesar de esto, el barroco va a ser un arte nuevo. Yo quiero que lo veáis como arte nuevo, os puede gustar o no, eso es cosa ya muy subjetiva. Bueno, pues quiero que veáis en este momento, vamos a comparar el arte del Renacimiento,
con el arte del barroco. Vamos a contar al gran Pinturicchio. Pinturicchio fue el maestro del gran Rafael de Sanzio. Y este es uno de los más bellos cuadros que hay en la historia universal, que es la entrega de llaves de Cristo a Pedro. Aquí vemos un friso con figuras que podían ser cada una de ellas un cuadro. Figuras que no están entrelazadas, están ni siquiera unidas, están formando una fila. La luz es una luz difuminada, difusa. No ilumina a nadie en particular, ni a Cristo siquiera ilumina, ni a Pedro. La luz es difusa, la composición es en friso, las figuras están aisladas. Bueno, pues aquí comparamos con el mismo tema iconográfico. Entrega de las llaves de Jesús a Pedro. Aquí vemos cómo las figuras se entrelazan. Y viene una cosa muy importante. Vamos a ver cómo el color, aquí el azul, por ejemplo, aquí el rojo, aquí, por ejemplo, el más grisáceo, aquí, por ejemplo, el rosa, cómo el azul, el rosa, el rojo van a dar volumen a la composición, cómo van a dar volumen y cómo esta mano en diagonal, saliendo del cuadro, este esquerzo, va a producir el movimiento. Movimiento, luz, ornamentación y fundamentalmente composición en diagonal. Va a ser las características que ahora vamos a ver juntos. Vamos a ver el friso que compone a Pinturicchio en la entrega de las llaves y cómo aquí hay una interrelación entre todos, hay una especie de amontonamiento de las imágenes y luego va a haber gran diagonalidad. Aquí va a haber gran horizontalidad, aquí va a haber gran diagonalidad. Aquí no se van a generar. ¿Cómo se genera aquí el volumen? Ennegreciendo la composición. Aquí poniendo un color nuevo, el azul o el rosa en la axila del Señor. Bueno, pues pintó muy tempranamente este retrato de un joven sabio. Decimos que es un joven sabio porque porta en su mano elementos de medida, un compás, un reloj. Entonces, son elementos en aquel momento, instrumentos que están apareciendo en el mundo de la gente muy ilustrada, y él quiere así representar el retrato de este joven sabio. Bueno, pues pronto camina. Es que Rubens no para. Marcha a la corte de Mantua. Marcha a la corte de Mantua y se pone al servicio de Vincenzo Gonzaga. Entonces, Vincenzo Gonzaga le dice, mira, vas a copiar todo, porque yo me interesa muchísimo tener grandes artistas. Vamos a copiar a Tiziano, a Paolo Veronese, a Tintoretto, los tres de la escuela veneciana. Vas a copiar a Aníbal Carracci y a Caravaggio, los dos representantes del barroco italiano, el barroco naturalista tenebrista de Caravaggio y el barroco clasicista de Aníbal Carracci. Vamos a hacer como una especie de estudio del prebarroco de la escuela veneciana y del barroco ya de Caravaggio y de los Carracci. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo está copiando Tiziano. Vemos a la izquierda el cuadro de Tiziano, vemos a la derecha el cuadro de Rubens. ¿En qué se diferencian? En bastante poco. Tan solo que Rubens añade esta especie de pájaro tropical en una de las esquinas y luego pone como más robusta la figura de Adán. Aquí un Adán es más estilizado, pero poca diferencia hay entre los dos. Es realmente una copia que tan solo se puede distinguir por este pájaro que añade Rubens a su composición. También copió Tiziano el rapto de Europa y también podemos ver pocas diferencias porque realmente era una copia y Rubens se sintió muy feliz de copiar a Tiziano porque lo que quería era pillar el color, la forma del color de Tiziano. Aquí tenemos cuando copia Caravaggio y aquí vemos cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el claroscuro de Caravaggio se ve, el fondo negro, la luz dirigida al cuerpo de Cristo, a las manos de María Magdalena, que aquí desaparece y aparece un hombre en la penumbra. María Magdalena la quita del cuadro. Entonces aquí vemos como, por ejemplo, los colores se oscurecen, el volumen se da oscureciendo el color o aclarando el color. El codo se aclara, la cintura se oscurece. Aquí el volumen lo va a dar con otro color, el azul que aparece en el brazo de Nicomedes, es decir, la claridad en la cara de la Virgen. Es decir, aquí es claro oscuro lo que genera el volumen, aquí es color lo que va a generar el volumen. Es decir, que hasta para las cosas que eran evidentemente fáciles en el mundo del Caravaggio, que era aclaro, oscurezco y le doy volumen. Aquí no, aquí va a ser todo a base de color, azul para. Y luego el esquerzo, esto que aparece en este codo, es decir, la diferencia entre el mismo cuadro, la copia que Rubens hace de la deposición del Señor que se encuentra en el Museo Vaticano.
Bueno, en Roma realizó, por encargo del archiduque Alberto de Austria, un tríptico para la Basílica de la Virgen de la Cruz de Jerusalén, con Santa Elena y la Cruz. Aquí lo vemos, Santa Elena y la Vera Croce, según el tema de Jacobo de la Vorágine. También hizo una coronación de espinas que se encuentra en la Catedral de Grasse. Bueno, pues, por orden de su mecenas, después de trasladarse a Roma, partió en 1603 a España. ¿A qué vino a España? Vino a España para traer un regalo del duque de Manto a Felipe III y a su marido Francisco Sandoval y Rojas, duque de Lerma. Aprovechó el viaje para hacer dos cuadros que se encuentran en el Museo del Prado, que son los primeros que hace en España. Es un retrato del duque de Lerma y son unos apóstoles, ya bellísimos cuadros. Aquí tenemos los apóstoles, San Pedro y San Pablo, que se encuentran en el Museo del Prado, en la primera visita que nos hace Rubens a España. Aquí tenemos el retrato ecuestre del duque de Lerma, también objeto de la primera visita que hace Rubens a España. Bueno, luego parte para Génova. En Génova hace bellísimos retratos que van a ser muy influyentes en la historia del arte, porque van a influir en la obra de Van Dyck, en la obra de Reynolds y en la obra de Hesburn. Es decir, van a cambiar junto con Van Dyck luego el arte inglés. El arte inglés ha quedado un poco atrasado con Holbein. No ha seguido evolucionando y tendrá que llegar primero la influencia de Rubens y luego la persona de Van Dyck para dar un cambio profundo a este arte barroco en Inglaterra. Bueno, pues este es uno de sus cuadros, Brígida Spínola Doria. Aprovecha maravillosamente para hacer un entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, para mostrarnos estas paredes del más estilo renaciente. Y luego nos va a mostrar una señora que tiene ya un ligero escorzo en su abanico, que tiene un vestuario maravilloso, que tiene un poco retardataria todavía la gola que envuelve su cara y que tiene un giro en la cara que ya expresa la búsqueda de la luz. Es decir, Brígida Spínola Doria es una señora importante que él retrata en Génova y que va a empezar en ella a verse ya detalles de su gran cambio en el barroco. Aquí tenemos el retrato de María Serra Pallavicino. Bueno, el cuello es igual, está bajo un arco en un gran sillón. Aquí hay un animal extraño que la acompaña. Aquí tenemos ya maravillosamente un brazo en esquerzo. Y fijaros el abanico. La postura del abanico es definitoria, porque es un abanico puesto de perfil. No vemos el abanico. Es decir, lo que estamos viendo como el abanico se sale de la composición. Es decir, los brazos van a estar en dos esquerzos maravillosos y el abanico, que será muy bueno para abanicarse, es muy poco visible, porque realmente no se tiene que ver, se tiene que intuir, tiene que dar salida al retrato de la composición. Dos bellísimos retratos que van a tener una influencia extraordinaria en los retratos nobles del mundo europeo. Bueno, voy a Roma otra vez, y en Roma lo que hace ahora es un cuadro que me parece bellísimo, que es la adoración de los pastores. También se llama La Notte, porque está como si fuera por la noche, y es para la iglesia de San Felipe Neri. Hoy está en la Pinacoteca Civica di Fermo. En ella se advierte la influencia importante de Caravaggio y la luminosidad de aquel correcho que nos anunciaba en Parma que el barroco iba a llegar. Aquí lo tenemos, imaginaros la luz dirigida, maravillosa, es decir, esto es muy de correcho, es muy de Caravaggio, este contraste entre luz y sombra, este claroscuro, este naturalismo tenebrista que se conserva en la parte inferior del cuadro. Bueno, vuelve a Amberes porque he reclamado allí y allí monta su taller. Es decir, que en su taller se pueden realiza obras que se pueden dividir en grandes grupos o grandes categorías. Las realizadas por él mismo, Rubens en su taller, las realizadas por él en colaboración con otros artistas y las que él supervisa, las que él encarga. Incluso en el mismo cuadro hay partes que él hace, hay partes que él encarga y hay partes que él comparte. Es decir, que a veces tenemos que fijarnos para ver, a mí me parece que esto no es de Rubens, a mí me parece que esto sí es de Rubens. Porque tampoco aclara mucho quién hace dos grandes alumnos, que luego van a ser tan importantes como él, que va a ser Van Dyck y Jabot Jordan. Él tuvo por Van Dyck un afecto extraordinario. Y aunque hubo cierta rivalidad, porque Van Dyck llegó a grandes alturas, por ejemplo en Inglaterra, el rey del barroco va a ser Van Dyck, él va a tener siempre por él una relación de maestro y va a tener una relación cordial. Yo no conozco personalmente la vida de Rubens, pero por las relaciones que establece con la gente que conoce, me parece que era un hombre cordial, que era un hombre que
aprendía de otros, pero dejaba también que le copiaran. Así que su vida entera fue una esponja, que fue admitiendo lo que los demás le iban diciendo y reelaborándolo. Es decir, que creo que un gran personaje. Bueno, en septiembre de 609 fue nombrado pintor de cámara de los gobernadores de Flandes, el archiduque Alberto de Austria y la hija maravillosa, la más querida de todas, de Felipe II, Isabel Clara Eugenia. Bueno, pues en este mismo año se casa con Isabel Abrán, una chica de familia muy ilustre, mucho más joven que él. También Rubens, aparte de ser una persona cordial, le gustaban las chicas muy jóvenes. Y entonces tuvo muchos hijos porque se casó con mujeres muy jóvenes y además mujeres ricas, que de alguna manera le dieron categoría como personaje. Aquí tenemos el autorretrato con su esposa, Isabel Brandt, que está en la Alta Pinacoteca de Múnich. Yo lo he visto este retrato, y ahora me encantaría volverlo a ver, porque vería muchísimas más cosas. Por ejemplo, aquí vemos a un Rubens, entrado, bueno, joven, aún todavía, un hombre de 30 y pico de años, con una chica muy joven, no llega a 20 años. Ella va vestida mucho más a la clásica que él, mucho más adornada, con esta gola que yo digo que es un poco retardataria, con este sombrero, con esta vestimenta. Él presenta un maravilloso escorzo con su rodilla se sale del cuadro. Están con las manos enlazadas como signo de amor. Y fijaros lo que lleva en la mano. No lleva un pincel, no lleva una paleta, lleva una espada. Porque ya en este momento, luego ya con Felipe II en España lo vamos a ver clarísimamente, con su cruz de la Orden de Santiago, vamos a ver cómo los pintores no quieren ser artesanos, quieren ser creadores, quieren pertenecer a... Porque entonces ganarse la vida con tu trabajo parece que era algo que era como de pobres, como de gente humilde. Y ellos no quieren pertenecer a este grupo, ellos quieren pertenecer a la gente que vive de su prestigio, a ser un caballero. Y aquí le vemos con su espada en la mano, con esta pose tan moderna, comparando con la pose mucho más clásica de su esposa. Esta es la casa que se construye, él gana dinero, entonces tiene muchísimos encargos que hacen su taller, él y sus colaboradores, y su esposa es una chica adinerada que también colabora para comprar esta bella casa. Bueno, esta es Isabel Brandt, cuando ya va cumpliendo años, una mujer bella, muy bella. Bueno, en este momento hace una serie de cuadros. Yo los pongo aquí porque quiero estar sin que olvidéis. Hemos dicho que en Rubens hay color, movimiento, entrelazamiento de las figuras, no hay en ningún momento aislamiento, horror vacui y lo que es muy importante, los scherzos, las diagonales, sin parar diagonales y sin parar elementos. Mirad, este scherzo es maravilloso, como se salen de la... Y luego la incapacidad, mirad, por ejemplo, este otro, es la incapacidad de aislar una figura de la otra. Esta está también en scherzo, con el niño en la mano. Estamos hablando de madres luchando con soldados del Imperio Romano para salvar la vida de sus hijos. Es decir, que es un momento muy trágico, pero la tragedia se ve. Es decir, ¿entendéis por qué os digo que si en la arquitectura el barroco era el Renacimiento movido y ornamentado, ahora tenemos que añadir dos adjetivos? Además de movido, iluminado, y además de iluminado, coloreado. También aquí los colores son lo que va, por ejemplo, aquí tenemos un rosa más fuerte, aquí tenemos un marrón más oscuro, aquí tenemos un color más claro, aquí tenemos otra vez el rosa, el azul, para dar sensación de movimiento, sensación de profundidad. Si hay un cuadro famoso en escenografía de Rubens, va a ser este, el retrato de las hijas de Leucipo. Es de una belleza extraordinaria y hay que mirarlo buscando en él las cualidades de la pintura. La pintura es aquello que nos hace ver, nos engaña. El barroco es un trampantojo todo él, y con Rubens el trampantojo llega a su máximo. Estamos viendo el niño que surge detrás del caballo. Estamos viendo el jinete que se mezcla con el caballo de manera profunda. Estamos viendo la mujer que es tomada por los dos caballeros, que además toman a esta otra. Cómo la mujer se inclina sobre la rodilla. Como vemos aquí este maravilloso scherzo, este ángel en scherzo puramente. Vemos como realmente es una composición que no se puede aislar, que el color, la luz, la mezcla, el horror vacui van a ser los que la caractericen. Bueno, esto a mí me encanta, porque yo no creo que estuvo en Francia. Yo creo que no estuvo, pero María de Medici, que era la reina de Francia, le encarga que haga una colección sobre su vida y sobre la vida de su esposo, Luis IV de Francia. Entonces es la madre de Luis XIII, bueno, ella y Luis de Francia, yo no le diría Luis de Francia, le llamaría Luis IV de Navarra,
porque realmente fue rey de Navarra, y son los padres de Luis XIII. A la muerte de su esposo, el rey de Navarra, Luis de Navarra, va a quedarse con el reino de manera provisional hasta que su niño, Luis XIII, crezca, pero luego le va a costar mucho perder la monarquía y va a ser va a querer mantener sus derechos. Bueno, pues María de Medici fue reina madre de Francia, como ya hemos dicho, y encargó a Rubens dos grandes ciclos alegóricos. Uno para su esposo, Enrique IV de Navarra, y otro para ella, y para decorar el primer piso de su palacio de Luxemburgo. Hoy se encuentran en el Museo del Louvre, aunque realmente se encuentra solamente la colección que va a hablar de su vida. La colección sobre Enrique IV de Navarra, cómo murió, no se llegó a consumar. ¿Quién era Enrique IV de Navarra? A mí me gusta mucho recordarlo. Enrique IV de Navarra era hijo de Antonio de Borbón y de la reina de Navarra, Juana Albert. Enrique fue educado en la religión calvinista, era un hugonote. Entonces, como hugonote no podía ser rey de Francia, porque para ser rey de Francia tenías que ser católico y profesar tu fe en Notre Dame de París. Entonces, la noche de San Bartolomé, que fue esta noche cuando los hugonotes fueron atacados por los católicos y hubo una gran matanza, Enrique de Navarra tuvo que decidirse y convertirse al cristianismo, al catolicismo, perdón, ¿para qué? Para poder ser rey de Francia. Entonces él tenía derechos sucesorios, pero esta fe hugonota le impedía ser rey de Francia. Entonces fue cuando dijo esta frase: París bien vale una misa. Entonces se convirtió al catolicismo para poder ser rey. Se casó en segundas nupcias, ya estaba casado, pero se casó en segundas nupcias con María de Medici y fue el padre de Luis XIII. Estuvo enamorado de María de Medici y fue un amante esposo. Bueno, y este es el salón que en el Louvre, que realmente es un salón poco visitado. La gente conoce poco esta historia tan maravillosa que Rubens cuenta de María de Medici. Yo, como lo conocéis poco, os lo voy a enseñar un poquito con detalle. Vamos a ver algunos de estos cuadros, que no se pueden ver todos porque no hay tiempo para eso, pero vamos a ver alguno de ellos. Bueno, pues aquí tenemos el primero de ellos. María de Medici está siendo educada. ¿Está siendo educada por quién? Está siendo educada por, fijaros, está siendo educada por Palas Atenea y está siendo educada por Apolo, de la música. Y las tres musas están también asesorándola en su educación. Hablábamos del taller. Estas musas no son de Rubens. No son de Rubens. Son algún colaborador suyo el que las hace. Él no haría estas, él las hacía mucho más exuberantes que aparecen aquí. Este otro cuadro es cuando se decide la boda entre Enrique IV de Navarra y María de Medici. Fue una boda por poderes y entonces a él le llegó, como era costumbre, un cuadro de su esposa. Y dicen que cuando llegó se enamoró previamente ya de ella. Arriba vemos en el cielo. ¿A quién vemos? A Zeus con su águila y a Hera con su pavo real, que contemplan esta escena. Y aquí tenemos a quién. Aquí tenemos al alado. Tenemos a Hermes, que trae el mensaje de Zeus y de Hera de que la boda debe ser consumada. Aquí tenemos el desembarco de María de Medici en el puerto de Marsella. Está llegando a Marsella y este grupo de musas le están acompañando. Y aquí tenemos la recepción triunfal de María de Medici ya en la ciudad de París. Aquí lo tenemos cuando el rey Enrique IV de Navarra la corona como reina de los franceses, es decir, la coronación de María de Medici. La muerte, aquí tenemos ha muerto Enrique IV de Navarra y es llevado a los cielos, arrastrado a los cielos por Zeus. Mirad, aquí tenemos el águila, Zeus y el dios Crono, el dios del tiempo, ha acabado su tiempo. Crono y Zeus arrastran a Enrique IV a los cielos. Y en cambio llega Hermes y le entrega el mundo a María de Medici, que vestida de negro está dolida por la muerte de su esposo. Bueno, después de esto es aclamada. Los franceses dicen: quédate, quédate María, no te vayas, quédate mientras tu hijo no pueda ser rey. Y entonces ella quedó, y luego no se quería ir, pero quedó, y esto es la aclamación de María de Medici. Bueno, estos cuadros maravillosos están en el Louvre y casi nunca los vamos a visitar. Aparte de esto, Rubens fue un gran amante de su familia, y entonces vamos a ver cómo retrata a sus familiares. Este está aquí con sus hermanos, fotografiado, un bello retrato, que yo cuando hablo de Rubens y lo enseño, siempre digo, bueno, vamos a olvidar un poco, porque realmente aquí no hay entremezcla.
Aquí que son retratos y que no los quiere mezclar, porque lo que quiere es que extraigamos la fisonomía de cada uno de los personajes. Esta es su esposa primera, Isabel Brand, en el año 1609. Este ya lo hemos visto, este detalle maravilloso de la mano. Esta es cuando ya a los 34 años muere, víctima de peste, siendo una mujer joven. Entonces él rápidamente se casa con Elena Forment, su segunda esposa, que era también una niña de 16 años, él tenía 53, y fue a partir de ahora la fuente de inspiración en la última década de su vida, porque él murió a los 10 años de haberse casado. Fue la que le inspiró en su mitología. La mitología de Rubens, que la pinta mucho en Madrid, está mucho en Madrid, está inspirada por la imagen de su segunda esposa. Aquí la tenemos con su niño, Rubens un hombre ya adulto, con una joven bella, en un ambiente muy delicado y muy amoroso. Bueno, aquí vemos a Elena Forment saliendo del baño, mostrando su anatomía. Aquí la tenemos como madre amantísima, con su hijo abrazadita. Aquí la tenemos con sus dos hijos. Bueno, ya hemos dicho que ella va a inspirar a un Rubens mitológico. Aquí tenemos a Rómulo y Remo, esta es su esposa, este es Amutio, el hermano del rey, que enfadado porque su sobrina ha engendrado con el dios Ares a Rómulo y Remo, está intentando matarlos, aunque ella los libera y la loba Luperca los va a criar como primeros reyes de Roma. Rea Silvia y Mercurio o Ares y Amutio, el hermano del primer rey de Roma. Prometeo encadenado, Prometeo se enfrenta a los dioses porque quiere crear la vida y entonces los dioses lo prenden y lo mandan a una montaña. Durante cada noche un águila le corroerá su hígado, cada día le volverá a renacer, una muerte continua, una muerte diaria. Andrómeda esperando que Perseo la rescate de su encierro. Aquí tenemos a Andrómeda que ya ha sido liberada por Perseo. Aquí tenemos, fijaros, esto creo que lo veáis bien, porque quiero que veáis las influencias tan extraordinarias que tiene Rubens. Es que a mí Rubens me gusta y quiero contagiároslo. Fijaros, esta es Leda y Zeus, la madre de Helena y de Castor, perdón, y de Polus, y la hermanastra de Clitemnestra y de Castor. Ella es los dos, Leda y Zeus, van a tener a Helena, la de la guerra de Troya, y van a tener a Polus, el hermano, el gemelo de Castor, de los dioscuros. Bueno, pues yo más que contaros esta historia, que ya sabéis, aquí veis que está Zeus, vamos a ver una cosa que yo me encanta contemplar, y es esta. Este es Miguel Ángel en las tumbas medíceas. Mirad la postura. Realmente, Rubens es muy fiel al arte, digamos, de Miguel Ángel. Maravillosa imagen. Bueno, pues aquí tenemos a Venus y a Cupido, también de su colección de obras mitológicas. Aquí tenemos a Marte, el amigo de Venus, porque Venus está casada con su hermano, y a Cupido. A Neptuno, el rey del mar, y a Anfítrite, su ninfa esposa. Herodes y Salomé con la cabeza del Bautista. El baño de Venus, maravilloso espejo, donde se refleja. Y quiero que otra vez insisto en que veáis las manchas de color que van a aparecer en el azul que aparece aquí, para crear volumen, el marrón que aparece aquí. Es decir, que no ensucia el cuadro, lo pinta. Esto ya lo hemos visto, pero que es Las hijas de Leucipo, aunque se ha reinterpretado también como el relato de las Sabinas. En España, Rubens conoció a Diego de Velázquez y con él trabó una amistad íntima y realizó muchísimas cuadros porque fue el pintor favorito del rey Felipe IV. Aquí tenemos a Heráclito y a Demócrito, sus obras, comparándolas con el Esopo y el Menipo de Velázquez. Le digo, la amistad fue profunda y entre ambos hubo una gran transmisión. Diana y Calisto, la adoración de los Reyes Magos, esta parte superior, desde aquí hasta arriba,
fue añadida posteriormente como esta otra, y cuando tenía esta dimensión. Se amplió. Aquí aparecen todos, los reyes, los pastores, bueno, pues la arquitectura, los putis. Es que, le digo, nuestro amigo Rubens no se privaba de nada, era completamente horror vacui. Es uno de los detalles, ver la luz que va a dirigirse. Luego hay uno maravilloso que son las tres gracias de Rubens, que son las hijas de Zeus. Y aquí quiero que veáis la antítesis entre las antiguas tres gracias de Rafael Sanzio y hasta las que había en Pompeya y Herculano, que eran realmente castas. En este caso, las arranca de la castidad y les pone una gran carga sexual. No, me he equivocado porque esta es el juicio de París, donde aparece Afrodita, donde aparece Hera y donde aparece Atenea. Y aquí Hermes, que va a decir, elegí la más bella, eligió a Afrodita y esto fue la causa de la guerra de Troya. Saturno devorando a sus hijos. Es decir, quiero que me comparéis a ahora Goya con Rubens. Este Rubens a mí me parece muy, el Saturno de Goya es expresionismo puro, expresionismo. No tiene nada que ver ya con el mundo del 19. En cambio, él es barroco, diagonales, esquerzos, las diagonales. Y luego, por último, la Vía Láctea. Aquí vemos a Zeus, y aquí vemos a Hera con Heracles. Bueno, y este ya para terminar es la Virgen de Cumberland, de la colección Gestelmayer, que va a venir a nuestro museo. Ahora un pequeño repaso muy breve a los grabados de Rubens. Él no los hacía, él pintaba el cuadro y mandaba a hacerlos a los especialistas. Este es un autorretrato, otro autorretrato. Esta es Santa Catalina. Este es la resurrección de Lázaro. Este es la coronación de la Virgen. Una anciana y un muchacho con velas. Este es el descendimiento de Cristo. Este es el retorno de Egipto. Este es maravilloso, mirad qué maravillosa diagonal. Y este por fin es uno de los regalos que Gestelmayer va a dar al Museo de Valencia. Muchas gracias y hasta el próximo día.